Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, pues este tema apasionante de semana esperaba que fuese de su interés, pero nunca imaginé que fuese tan impactante en muchos de nuestros amados seguidores, discípulos, hijos de Casa Israel, Casa Integral. Me han pedido de manera especial que profundicemos un poco más acerca de este tema respecto de el hombre, el pueblo, el hijo, el hombre, la mujer duro de cerviz, el hombre necio, el hombre desobediente, el hombre rebelde, el hombre contumaz, como quiera llamarlo, hombre, mujer, hijo, pueblo, como sea. Palabras que, como hemos venido mencionando, todas se acercan mucho, tienen una cercanía en el sentido de la palabra y de la acción propiamente. Hemos ido definiéndolas de manera individual y hoy, a petición de ustedes, voy a tomarme un poco más de tiempo para referir a la palabra en particular necio, que esta palabra la pronunciamos con mucho respeto. ¿Y por qué menciono que la mencionamos con mucho respeto? Porque es una palabra que con mucha frecuencia los padres pronuncian con tanta facilidad. Y pareciera ser que decirle a un hijo necio, a un esposo, a una esposa o a cualquier persona, la palabra necio para muchos no tiene relativamente ninguna importancia. Por lo tanto, se hace necesario que vayamos a la definición de qué significa una persona, un hijo, un hombre necio y cómo la Biblia particularmente lo describe. Vamos a tomar algunos textos, en especial en el libro de Proverbios, que creo que con mucha claridad nos habla al respecto. Y les invito para que me acompañen, por favor, en el libro de Proverbios. Vamos a tomar en el libro de Proverbios el texto del capítulo 12. El capítulo 12 da la siguiente expresión refiriéndose al necio. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Vamos a leerlo con comprensión de lectura y discernimiento. Quien ama la instrucción, recuerden, nuestra Kadosh Torah es un manual de instrucciones, es un manual de vida. Por eso, amamos la palabra, aprendemos la palabra y vivimos la palabra. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Esta palabra sabiduría ameritará tal vez definirla. Pero sabiduría, básicamente lo que nos indica es hablar, incluso alimentarnos, vestirnos, pensar con el entendimiento kadosh, con las decisiones kadosh, con las decisiones sabias, no con decisiones apresuradas, emotivas, de carácter, de momento, explosivas, en sabiduría. Mas el que aborrece la crítica, la reprensión, el llamado de atención, entonces es ignorante. Es ignorante. En esta versión nos aparece la expresión ignorante. Quiero mirar algunas otras versiones del capítulo 12, verso 1, en diferentes versiones. La Biblia al Día, por ejemplo, nos dice: el que ama la instrucción,
ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Torpe. Dice, el que ama el castigo ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es carnal. Vaya tomando nota. Torpe, carnal. Otra versión nos dice, el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Para aprender se tiene que amar la disciplina, pero aborrecerla es ser un ignorante. Vaya definiendo necio. Dijimos torpe, dijimos ignorante, dijimos carnal. Para aprender hay que amar la disciplina, pero el que la aborrece es necio. El que ama la disciplina ama el conocimiento. Ya vimos esta versión, vamos a ver otras versiones. El que ama la disciplina ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Detesta que lo corrijan. Detesta que lo corrijan. Si hay algo que un hijo indisciplinado, rebelde, contumaz, necio, no le gusta, es que lo disciplinen. El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que la aborrece, quien aborrece la reprensión, se embrutece. Ya voy a mirar. Esta es una Reina Valera del 2015. Dice, el que ama la corrección ama la sabiduría, el que aborrece la reprensión es ignorante. Vamos a mirar otras versiones un poco más abajo. El que ama la corrección más el que la aborrece es... Quien ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Bueno, esto entre varias versiones bíblicas, Biblia del Jubileo, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, las palabras de Adonai para todos, la palabra hispanoamericana, entre otras versiones. Y entre otras versiones tengo una versión en inglés que dice, Water loves discipline loves long, by water hots correction loves stupid. Esta palabra aquí suena extremadamente fuerte y pareciera ser que nuestra expresión en español no sea ni tan grosera ni tan ofensiva porque la escucho con mucha frecuencia. Y en la comunidad americana esta palabra se escucha también con mucha frecuencia. La versión internacional en inglés lo traduce como correction is stupid. Es decir, que el que no admite la corrección es un estúpido. Estoy traduciendo versión internacional del inglés al español. Entonces veamos, mis amados, cómo cuando hacemos referencia a la palabra necio, si usted, amado, ha pronunciado en algún momento acerca de tus hijos, hijo, hija, esposo, esposa, incluso un papá, una mamá, me refiero a nuestros padres, y hemos dicho, es que mi papá es necio, es que mi mamá es necia, es que mi hijo es necio, tengamos mucha precaución con esta palabra, porque si bien es cierto, digamos, no esté considerada como una palabra en el sentido vulgar de las palabras vulgares. Y esto de las palabras vulgares, pues tenemos que obviamente identificar muchos aspectos frente al tema, porque pues obviamente hay palabras que en una nación o en una cultura no significan relativamente mayor cosa, mientras que en otras naciones, por favor, ¿cómo puede usted decir eso? Yo recuerdo como pastor iniciando en un país multicultural como el que vivimos hoy en los Estados Unidos de América, pues cuando los pastores Roberto y Billy Alfaro desde el púlpito en una enseñanza decían una palabra que en México es la barbaridad y la vulgaridad más grande, o en Costa Rica, o en Guatemala, o en otro país. Y decían, pero ¿cómo puede ser posible que estos pastores Alfaro sean tan vulgares? Pues bien, en Colombia esa palabra no significa, no es que no signifique nada, pero no significa la vulgaridad que puede representar en otro país. Por lo tanto, pues obviamente no voy a dar ejemplos porque no quisiera incurrir en esa
circunstancia. Tuvimos que aprender con el paso de los años, preguntar a cada nación, perdóname, si yo menciono esta palabra, ¿es algo incómodo para ustedes? ¿Es algo indebido? Oh, sí, pastor, esa palabra, wow, para nosotros tiene un significado terrible. Entonces, obviamente hemos tenido que aprender a evitar palabras que en el contexto cultural, multicultural, afecten los oídos de una persona. Y por supuesto también, repito, hemos aprendido que hay muchas expresiones que significan algo en una nación y en otra nación no significan, por lo menos en el mismo sentido. Cuando la Biblia nos habla respecto de esta palabra necio, define entonces tonto, ignorante, carnal, ¿verdad? Torpe. Pero la palabra necio también viene consigo acompañada de significados como insensato, ignorante, que ya la hemos mencionado en varias ocasiones. Y la definición bíblica añade que es alguien que en particular desprecia la palabra de Hashem. Y esta sí es la palabra que quiero encerrar, enmarcar y que consideremos para el día de hoy. Cuando decimos en ese momento de ira y de molestia con un hijo por alguna acción que haya realizado y le decimos necio, le estamos diciendo, aparte de torpe, ignorante, carnal, etcétera, le estamos diciendo, eres un hombre, eres un hijo que desprecia a Adonai. Es decir, necio, conclusión, sin Dios. La palabra nos menciona en muchos textos como los que acabamos de leer, repito, definiciones que tienen que ver con la expresión necio. Acompáñeme un momento, por favor, al libro de Eclesiastés. Vamos, por favor, al libro de Eclesiastés. Gracias, hermanos, por compartir las citas bíblicas allí en el chat para quienes eventualmente van conduciendo o están en un lugar donde no pueden tomar nota. Entonces, se les hace necesario que quede escrito para poderlo leer en otro momento. El libro de Eclesiastés, por favor, acompáñenme al capítulo 10 y vamos a leerlo a partir del verso 1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Perdónenme, estoy leyendo un texto que no corresponde, me fui a otro texto. Eclesiastés, bueno, pero no estaba lejos de lo que queremos significar. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Vamos a leerlo porque el título acá sí es muy importante. Eclesiastés, capítulo 10, del verso 1 en adelante, nos habla de la excelencia de la sabiduría. Veámoslo. Todos ubicados, Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Por lo tanto, el corazón del sabio a la mano derecha y el del necio a la mano izquierda. De tal manera que un necio es una mente cuyo corazón se encuentra descarriado. Una persona necia es aquel que tiene, como lo dice la palabra en hebreo, el yeser harat, es decir, la mala inclinación, ese deseo de continuo el mal, ese necio que profiere necedades y que su mente continuamente genera iniquidad. Veamos un momento un texto en el libro ahora sí, vamos al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, por favor, acompáñeme en el capítulo 32, versos 6. Me gusta siempre leerlo en contexto. Vamos al verso 1.
Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza pone en carros porque son muchos, y en linajes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Adonai. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios, y sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender Adonai su mano, al extender su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Adonai me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará el tropel de ellos. Así Adonai de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Adonai a los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, perseverando y salvando. Verso 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Recuerden que el tema que hemos venido tratando nos está hablando de la casa de Israel, nos está hablando de su soberbia, de su terquedad, de su carnalidad, de su ociosidad, de su rebeldía, de su necedad. El pueblo de Israel que entra a idolatría, que entra a consultar muertos, que se guía por asuntos de las estrellas en el sentido gnóstico, etcétera. Ese pueblo de Israel que profiere necedades, ese pueblo de Israel, como dice Proverbios 26:11, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Los necios tampoco aprenden de sus errores. Por favor, lo voy a repetir. Los necios no aprenden de sus errores. Y digámoslo en otra palabra más fuerte, no aprenden de sus horrores. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado, amados? Aquel que se golpea 2 veces con la misma piedra merece romperse la cabeza. Esto para significar que de una u otra manera todos nosotros hemos vivido la experiencia de equivocarnos al pronunciar algo, al decir algo que no corresponde o con la verdad o con la justicia verdaderamente. Es decir, que probablemente entramos en un concepto de difamación, crítica, murmuración, calumnia, chisme, lashon hara. Y cuando esto ha ocurrido, de pronto se formó el tremendo problema por una palabra impertinente que pronuncié, y después de esto decimos: Padre, perdóname, Padre, yo no tuve la intención, no fue mi intención provocar esta hecatombe, este caos, perdóname, Padre, perdóname. Antes de pronunciar una palabra, permíteme pensar 2 veces antes de hablar. Pero sin embargo, parece que el deleite que él produce soltar inapropiadamente, indebidamente, impertinentemente, y mira, esto va a ser una cosa, pues, aquí entre los dos, que conste que esto no se lo puedo decir a nadie, pero contigo sé que puedo confiar. No, el interés tuyo es que esto vuele, que esto ruede por como estas redes sociales que se extienden por las naciones, difamando, criticando, calumniando, murmurando. Y cuando ocurre toda la hecatombe, entonces decimos: oh, pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Tan solo de una palabra que pronuncié. El necio no aprende de sus propios errores. Y vamos a ver varios textos, porque repito, la palabra necio no la podemos pasar por alto, que nos hablarán con absoluta claridad y revelación respecto al mismo punto. Volvamos al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1 de Proverbios, en el verso 22, nos dice la palabra, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán al burlador, y los insensatos aborrecen la ciencia.
Volveos a mi represión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. No se complace el pueblo en el entendimiento de la palabra, sino que aunque sabemos que estamos generando un caos, pareciera ser que encontramos un deleite anormal en lo que está ocurriendo. Soltemos esta bomba a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Proverbios capítulo 18, por favor, vamos a ese texto. Libro de Proverbios en el capítulo 18, leámoslo desde el verso 1. Su deseo busca que él se desvía. Su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Disfruta, por lo tanto, el necio de sus planes malvados. Proclama palabras con locura, sin sentido. Rechaza la disciplina de sus padres. Habla con perversidad, con malicia. Habla con ironía. Habla con maneras fuera de tono prudente y con palabras ociosas y vulgares para incurrir en problemas que a otras personas les puedan afectar. Se burla de todo aquello que tiene a su entorno, se burla de la situación de pecado, se burla de la situación de la palabra, se burla de aquellos que están en sus tiempos de oración, en sus tiempos de congregación. Vemos hoy impresionante cómo se están ocurriendo incluso agresiones con armas en las casas de oración. Ayer tal vez veía en las noticias cómo, no recuerdo exactamente en qué país ocurrió, pero no me extraña en qué país pueda ocurrir, en cualquier parte, cómo ingresan delincuentes ahora a las congregaciones en cualquier nivel, 1, 2, incluso el nivel 3, y dentro de una congregación, mientras una persona está orando, estos delincuentes necios llegan al sitio a robarles, a quitarle sus joyas, su celular, su dinero, sus pertenencias, dentro de una congregación. Es decir, que el necio no tiene la más mínima reverencia, temor de Adonai, la más mínima prudencia, por lo menos, siquiera en lo mínimo, de respetar un lugar santo, un lugar de oración. Y vemos que el hombre inmoral, el hombre pecaminoso, el hombre necio va en contra de la responsabilidad de sus padres. No importa que sean sus padres, igual arremete contra ellos. Los ultraja, los maltrata, los hiere, los ofende, los humilla y en el peor de los casos los agrede físicamente. El hombre necio en su inmoralidad sexual, no importa lo que tenga o cómo tenga que hacer para dañar la vida de otra persona. Y como dice la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, léalo conmigo, por favor. Proverbios 14, verso 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos la derriba. Esta necedad no solamente será para el hombre, esta necedad abarca tanto al hombre como a la mujer, y la mejor descripción que podemos encontrar frente al hombre o a la mujer necia o necio en su corazón es, repito, no hay Dios. No hay Dios. ¿Saben? No sé cuántos de ustedes se preguntan de qué manera cuando se ocurren estos asaltos callejeros o atracos en las calles o en cualquier lugar o en cualquier punto donde quiera que ocurra. Es impresionante que hoy por hoy el derecho a la vida, la seguridad ya es un tema que no preocupa. Hoy el delincuente, el necio, primero dispara y luego revisa qué objetos de valor puede tener una persona. Es decir, repito, que el sentido de la vida no tiene la mayor ni la menor importancia para la persona necia. La persona necia en su necedad, la persona necia en sus faltas
faltas de principios, de valores, de honra y de temor. Simplemente la vida es lo que menos le puede interesar. Por lo tanto, la Biblia nos deja con claridad la definición de necio. Por eso veníamos mencionando en esta semana que al entrar a la definición de necio debíamos tomarnos un tiempo un poco más breve que lo anterior. Porque repito, con mucha frecuencia nosotros, los padres, en algún momento pronunciamos una palabra tan ligera como esta, pero tan desafortunadamente dañina. Y cuando un hijo crece escuchando de su padre, torpe, carnal, ignorante, inútil, necio, entre tantas definiciones que vimos, definitivamente nos daremos cuenta que este joven va a crecer con una dificultad marcada en su corazón que lo llevará a ser justamente la palabra que un día papá o mamá pronunciaron. Vamos a ir un momento al libro de Mateo, por favor, acompáñenme. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 22, veamos qué importante este texto. Mateo capítulo 5, verso 22. ¿Qué nos dice Yeshua frente a este tema que estamos tratando? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vean cómo nuestro amado Yeshua hace referencia a esta palabra con una connotación tan extremadamente delicada. Ha prohibido rotundamente que se llame a su hermano necio. Hablando de un hermano en la fe, hablando de otra persona en particular. Por lo tanto, el término raca, expresado desde un corazón de desprecio, suponía una total inutilidad. Es decir, Yeshua no estaba diciendo que no podemos decir que las decisiones de otro sean inoportunas. Sin embargo, llamar a alguien necio, comillas, círculo, paréntesis, raca, era decir que era una persona que está fuera del alcance de Adonai. Por lo tanto, es una condena para siempre. Decir necio a un hermano, a una hermana, a una persona, a un papá, a un hijo, es aquello como decirle maldito seas, en expresiones del tiempo de hoy. De tal manera que no tenemos ni el poder ni el derecho de condenar bajo una maldición tan grave como esta, en especial cuando se trata de nuestros hijos. Sabemos, mis amados hermanos, que nuestros hijos, como quiera que sea, en diferentes etapas de su vida, pues van a tener cambios de actitud, de comportamiento, circunstancias, adversidades, batallas. Hemos visto este tema los días anteriores. Pero todo ello, con todo esto, lo que queremos significar es que bajo ninguna circunstancia les tildemos bajo esta condición sin Dios o una palabra de maldición. Vamos a hacer nuestra pausa, amados hermanos, y regresamos en un segundo. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Indiscutiblemente, cuando enfrentamos un tema como este, y fue el sentir que ustedes me transmitieron en sus mensajes,
llegamos a una conclusión, y es que en muchos hogares, en términos generales sobre la faz de la tierra, nos estamos encontrando con hijos contumaz, hijos necios, comillas, hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos que de una u otra manera traen a sus padres felicidad o traen a sus padres, una profunda tristeza. Una profunda tristeza. Y cualquiera que sea el estado emocional al que los padres hoy se vean enfrentados frente a la crianza y la educación de sus hijos, la Biblia se toma con absoluta claridad el tiempo y nos deja escritas las razones, los motivos y las soluciones frente a este tipo de problemas. El rey Salomón destaca a través del libro de Proverbios en qué consiste estas palabras de alegría o estas palabras de tristeza cuando se trata de los padres frente a la responsabilidad de sus hijos. Él nos indica con absoluta claridad que los padres están en una actitud de alegría cuando sus hijos se conducen bajo una forma de obediencia al Padre celestial y obediencia al Padre terrenal. Y esa actitud nos muestra que cuando hemos formado en ellos un principio y un fundamento, como lo vimos en el programa anterior, fundamentos de vida y principios de vida, pues traerá a nosotros como padres la alegría, la satisfacción de verlos crecer en honra, de verlos crecer profesionalmente, de saber que se han establecido y se establecerán y formarán una familia y serán hombres de bendición. Pero también traen muchos hijos profunda tristeza y dolor a sus padres cuando se conducen bajo esa condición de necedad, de insensatez, de imprudencia que, repito, nos deja muy malas experiencias. Es importante notar que el rey Salomón no relaciona la alegría de los padres con el manejo del dinero, o las finanzas, o la fama, o la influencia, o el nivel académico que tengas, sino que ante todo la felicidad de un padre está en la virtud de ver a sus hijos coherentes, maduros, establecidos, con un carácter y el temor en Adonai, porque allí encontraremos hijos que caminarán con justicia, hijos que manejarán una vida equilibrada entre lo que significa la honra, el respeto, el temor y las decisiones que deban tomar frente al mundo. Cuando tomamos en cuenta la sabiduría que Adonai nos entrega, entendemos que hay una capacidad y una habilidad para que como familia caminemos en los tiempos oportunos y en los momentos oportunos y en las decisiones oportunas. Por lo tanto, cuando la Biblia nos direcciona en el manual de instrucciones, nos establece un camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La expresión sabios, que se conoce como jajam o hakam en hebreo, esta palabra significa sabio, sabiduría en la mente, en las palabras y en el hacer. Por favor, tome nota de este aspecto tan importante. Un sabio no solamente será aquel que pronuncia una palabra de sabiduría. Un sabio piensa, actúa, dice con sabiduría las cosas que tenemos que hacer. Por eso un hijo sabio es un hijo que tiene una mente prudente, que maneja una palabra y tiene una acción que conduce al manual de instrucción y que da alegría a su casa. La sabiduría del hijo, por lo tanto, entonces dependerá de la manera como nosotros como padres demos testimonio de ello. Yo recuerdo, y perdónenme que traiga a colación el tema, cuando me vinculé laboralmente por primera vez a los 21 o 22 años a una empresa del gobierno en mi país. Había tenido trabajos menores, ustedes recuerdan, he comentado en mi testimonio, desde niño, desde la edad de 12 años, al haber perdido un año académico en la secundaria, mi padre me dijo, bueno, si de hoy en adelante continúas o deseas estudiar, bueno, consigue un trabajo,
prepárate, estúdiate, paga tus estudios, sé responsable. Gracias, Hachén, porque mi padre tuvo sabiduría en esas palabras. Pero por supuesto, mi padre habló con sabiduría, actuaba con sabiduría y para mí él era testimonio de responsabilidad, de integridad, de honorabilidad, de respeto, un hombre íntegro. Ahora, cuando él me dio ese consejo, más que un consejo, fue una palabra sabia. Si tú decides continuar estudiando, a partir de hoy, trabaja, costéate todo lo que signifique tu escuela. Es en lo único que tienes que ocuparte. No te estoy pidiendo para la casa, para los servicios o para cualquier otra cosa, para que tú estudies. Y así ocurrió. Cuando llegué a la edad adulta y después de prestar mi servicio militar y me vinculo ya formalmente a una entidad del gobierno, yo recuerdo que gentes a mi entorno, a mi alrededor, familias, amigos, me decían, bueno, wow, lo lograste. Eso es lo ideal. Una buena posición, un buen salario, las buenas prestaciones sociales, los buenos beneficios médicos y te vas a pensionar muy joven. De hecho, si eso hubiese sido así desde aquel entonces, a la edad mía hoy, ya hubiese pasado hace 20 años por lo menos, debería estar pensionado de aquel primer trabajo que conseguí. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Crecemos en una cuadrícula. Consigue un buen trabajo, donde tengas buenos ingresos, donde te paguen buenas prestaciones sociales, donde tengas buenos beneficios, y ahí poco a poco, ahí vas ascendiendo, te van promocionando. Está bien, hermanos, gloria al Eterno por los que así lo han hecho, y funciona. No en mi caso. Yo, después de 8 años, tomé la decisión de haberme desvinculado de esa primera gran entidad y hacerlo porque en medio de esa entidad se ocurrían cosas que eran supremamente deshonestas dentro del sistema de gobierno, de corrupción y de cosas que definitivamente no eran parte de mi vida ni de mi formación en casa paterna. ¿Me están captando? Mi padre nos formó y nos estableció con principios. No era un hombre ni adinerado, ni mucho menos un gran intelectual, pero tenía integridad. Y esa integridad me permitió en determinado momento, aunque tenía una buena posición, pero mi entorno era un entorno en el que había corrupción y esa corrupción empieza a corroer, esa corrupción te empieza a atraer, esa corrupción empieza a ser parte de tu vida y llegó un momento en que de hecho un mismo ex compañero de trabajo que se había retirado hacía 1 o 2 años anteriormente, vino a buscarme y conversando con él un día me dijo, hermano Roberto, hermano es una expresión popular entre amigos. Me dijo, hermano Roberto, ¿tú sí has pensado la posibilidad de retirarte de esta entidad? Le dije, no, jamás, no. Yo aquí voy bien, ya llevo 8 años, me quedan 12 años para mi pensión. Ya venía empezando a contar, ¿cómo se dice? Regresivamente, ya pensaba en una pensión y me pensionaría muy joven. Y él me dice, si has visto el ambiente que se vive en este lugar, hay deshonestidad, hay corrupción. Si tú no formas parte de este sistema, no eres parte. Tienes que involucrarte allí. Te invito y te sugiero que pienses en la posibilidad de salir. Es más, estamos buscando a una persona en nuestra empresa y me pidieron que lo escogiese y dentro de tanta gente que conozco, y yo no tenía una relación muy cercana con esta persona, de hecho lo conocía y lo saludaba eventualmente, pero esta persona me dice, y dentro de todas las gentes que he tratado y que conozco mientras trabajé aquí, creo que tú eres un buen candidato para formar parte de la empresa a la que te quiero llevar. Te van a ofrecer mejor salario, incluso mejores beneficios, vas a tener muchas otras cosas a favor. Pero piénsalo.
La verdad, nunca pensé que dejaría aquella posición. Repito, porque las influencias tanto de familia como de amigos me decían, estás en un excelente lugar. Ahí puedes hacer todo lo que quieras. Ese todo lo que quieras significaba formar parte de, repito, de la corrupción, de maldad, de muchas cosas. Y cuando te dicen que tú puedes hacer todo lo que quieras y te irá muy bien, la gente te está diciendo, practica todo lo que veas, no importa que sea el mundo, pero te va a ir bien. Pensando que bien significa adquirir propiedades, tener riqueza, tener dinero. No importa la manera como lo hagas, lo importante es que ahora tienes dinero. No es lo que la Biblia nos enseña. Cuando un padre tiene la alegría de sus hijos, no medirá a sus hijos porque adquirieron riqueza o tienen posesiones o tienen elementos materiales. Sí, qué bueno que los logren, pero ante todo que sean hijos en el temor de Adonai, que sean hijos en integridad. Entonces el libro de Proverbios en el capítulo 13, verso 1 nos dice, un hijo que escucha la disciplina de su padre, que es sabio, pues será un hijo escarnecedor y será un hijo que escucha con atención los llamados de atención de su padre. Es decir, que escucha con atención y recibe una reprensión, una crítica, algo que tu padre tiene para llamarte la atención. El libro de Proverbios en el capítulo 28, verso 7 dice, un hijo sabio es un observador y cumplidor de la palabra. Pero el amigo de los que son falta de dominio avergüenzan a su padre. Básicamente, cuando vemos estas porciones de la Escritura, lo que nos están hablando es de cómo formar y establecer hijos que caminen una vida en sabiduría. Podemos tener hijos profesionales, por supuesto. Podemos tener hijos médicos, abogados, aviadores, pilotos, militares, por supuesto. Pero dentro del lugar donde se encuentren, que practiquen la integridad y la rectitud. Y lo podemos hacer. Así es que vamos a ver en términos muy breves cómo un hijo sabio, un hijo íntegro, un hijo de instrucción va a tener una vida de bendición. El hijo sabio, número 1, valora a aquel o a aquellos que lo disciplinan, que le llaman la atención, que le quieren orientar, porque no hay peor situación cuando un padre puede ver con anticipación los resultados negativos, contrarios y adversos en la vida de un hijo, y no hay peor razón que un hijo no quiera ver lo que uno como padre sí puede ver. Porque, repito, los años no pasarán en vano. Hijo, yo pasé por ese lugar donde tú estás hoy y tuve que navegar por aguas turbulentas y no quisiera que tú pasaras por la misma situación. Tómalo con calma primero. Antes de tomar esa decisión, permíteme decirte, hijo, no es lo prudente ni lo pertinente para ti hoy. Y cuando un hijo escucha las palabras de un padre, que es un padre que te habla con sabiduría, con amor, con entendimiento, un hijo sabio escucha y recibe la palabra. Proverbios capítulo 9, verso 8. Si reprendes al mofador, él te odiará, pero si reprendes a un sabio, él te amará. Número 2, un hijo sabio acepta y obedece órdenes. Proverbios capítulo 10, verso 8. El sabio de corazón acepta las órdenes, mas el charlatán, el necio, el contumaz, el rebelde, tendrá problemas. Tendrá problemas. Permítame recalco el tema. Cuando mi padre me dio aquella palabra y me dijo, a partir de hoy, si quieres continuar tu escuela, dedícate a un trabajo, paga tus costos, fue una palabra sabia. Pero en un hijo sabio estará el prestar atención a un consejo y acatarlo. Número 3, el hijo sabio, repito, escucha con atención y obedece.
Proverbios 12:15 nos dice: los necios suponen que su camino es recto, pero los sabios prestan atención al consejo. Número 4, un hijo sabio busca siempre tener comunión con hombres sabios. Libro de Proverbios capítulo 13, verso 20 nos dice: aquel que camina con sabios se hará sabio, mas el compañero de los necios sufrirá. ¿Saben cuántas veces nosotros como padres, la pastora Pili y yo, hemos tenido que decirle a nuestros hijos durante su tiempo de permanencia en las escuelas elementary school, middle school o high school? Tuvimos que decirles cuando conocíamos a algunos amigos cercanos de la comunidad y que eventualmente venían a casa, nosotros como padres atentos, exploradores y sabios observábamos sus actitudes, sus comportamientos. Y perfectamente podríamos vislumbrar con absoluto discernimiento si se trataba de hijos de hogar, de gente seria, madura, de gente con temor a Adonai. Y gloria a Hashem, que en 2 o 3 ocasiones con cada uno de ellos pudimos ver ser ciertos amigos que se llamaban amigos cercanos de ellos, y podíamos percibir absolutamente que se trataban de amigos de la oscuridad, de amigos de la absoluta oscuridad. Hoy, después de varios años, desde que ya se graduaron de sus high school, de su escuela local, y fueron a su universidad, y hoy son ya profesionales en sus áreas, cuando nos sentamos a conversar, recuerdo a mis hijos un día, alguno de ellos me decía: papi, recuerdo cuando ustedes me dijeron respecto de esta persona, que no me acercara mucho a esa persona, que no tuviese mucha confianza con esa persona. Y a mí en principio me molestaba porque era un buen muchacho, éramos compañeros de escuela. Pero quiero compartirles la noticia. Vean, por favor, les quiero mostrar. Aquí está esta nota del periódico, las noticias del día de hoy. Anoche, a tal hora en la noche, este chico fue asesinado. ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué es esta noticia? Sí, pues realmente desde cuando estábamos en la escuela, pues todos sabíamos que estos chicos estaban en drogas, en tráfico, en otras cosas, y pues bueno, tuvieron una situación en alguna ciudad y en medio de esa situación un enfrentamiento con la policía y finalmente murió. Y en ese momento mi esposa y yo decíamos: Padre, gracias porque libraste a nuestros hijos de ese mundo de oscuridad. Y gracias porque nos permitiste hablarles en su momento. Y gracias porque también ellos aceptaron la corrección. El hijo sabio es prudente en su forma de hablar. Libro de Proverbios capítulo 14, verso 3 dice la palabra: de la boca del necio brota la vara de la soberbia, pero de los sabios son preservados por sus labios. Por lo tanto, hijos que me escuchan a esta hora, ¿de qué manera le hablan a sus padres? ¿De qué manera le hablan a sus padres? Porque saben, cuando escucho y veo a hijos que hablan a sus padres con ironía, con gritería, con altavoz, con ofensa, con irrespeto, nos preguntamos: hijos necios. Probablemente su vida va a ser muy difícil. Pero cuando vemos a esos hijos que tratan a sus padres con reverencia, y yo no estoy hablando aquí de ¿cómo se llama? Se me escapa la palabra. Hablo de la dulzura de los hijos para hablar, cuando hablan a sus padres con respeto, melosería. Yo no estoy hablando de que a toda hora el hijo tiene que estar ahí meloso, pues, con papá y mamá, que es hermoso. Pero por favor, respeto, honra para dirigir hacia nuestros padres. El hijo sabio, número 6, el hijo sabio se vuelve mal y se aparta. El hijo sabio, cuando ve el mal, se aparta inmediatamente. Proverbios capítulo 14, verso 16 nos dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se lanza confiado. Mucho cuidado, que esa confianza causa serios problemas, serias dificultades. Por lo tanto, cuando hablamos de la conducta de nuestros hijos, Salomón ha venido enseñándonos con claridad a través de Proverbios: hijo mío, escucha a tu papá
cuando te corrige y no ignores lo que te enseña mamá. Proverbios 1:8 nos dice, por otro lado, el sabio recomienda a los padres. Instruye al camino en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya lo habíamos considerado. Libro de Proverbios 22:6 nos dice, es la labor de todo padre educar a sus hijos en el temor de Adonai. Los niños desde niños deben ser instruidos en la obediencia y el respeto a Hashem y a sus padres. En el libro de Efesios capítulo 6 verso 1, un hijo necio, malcriado, como ya hemos definido esta expresión, causa vergüenza a sus padres y por lo tanto dolor y tristeza a ellos. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Libro de Proverbios en el capítulo 10 y en el verso 1. Así es que esta porción de Proverbios 10:1 sería como un punto de cierre para considerar el tema del día de hoy respecto a un hijo o a una persona en general necio. Definimos varias expresiones para necio y concluimos una: sin Dios, sin Dios. Aquel que no tiene el más mínimo en absoluto temor de Adonai. El libro de Proverbios en el capítulo 19, vayamos un momento allá. Libro de Proverbios en el capítulo 19, veamos el verso 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Es hijo que ocasiona vergüenza. Ahuyentar a su padre es abandonar el amor del padre. Esto se hace de varias formas. De varias maneras podemos ahuyentar el amor del padre. Ejemplo, cuando abandonamos a nuestros padres en su edad adulta. Creo que hay un aspecto cultural aquí importante. En el caso de los Estados Unidos de América lo veo con mucha frecuencia. Aún aquí en nuestra ciudad existen, creo, tres lugares muy grandes para ancianos, para personas de tercera edad. Entonces, para la comunidad americana es muy típico, es cultural, que cuando una persona ya en una edad avanzada, 80 o más años, que tal vez no pueda depender por sí misma, es muy normal que los hijos los lleven a estos lugares de retiro. En estos lugares de retiro tienen absolutamente toda la comodidad, una muy buena habitación con todas las comodidades posibles, alimentación durante el día suficiente y necesaria, sitios de recreo, sitios de esparcimiento, servicio permanente de enfermeros o personas de cuidado, etc. Entonces, es muy típico, repito, y cultural en los Estados Unidos que llega un momento en que aún los mismos padres le piden a sus hijos, por favor, llévame a un lugar de retiro. Y funciona realmente. Claro, estoy hablando de lugares que tienen una calificación alta de eficiencia, de cuidado, donde sabemos que esa persona va a estar en excelente cuidado. Esto con el fin de que no quede solo allí, desprotegido, sin nadie quien le atienda, sin nadie quien le ayude, sin nadie quien le apoye para el servicio de baño, para su aseo personal, etc. Pero el punto al que quiero llegar es, ¿qué ocurre cuando los hijos abandonan a sus padres? Es decir, mi papá ni me importa y mi mamá ni me importa. Allá ellos con su vida como puedan. Qué terrible. De hecho, pecado en el sentido propio de la palabra, cuando un hijo desconoce el amor por un padre. El mandamiento 5 nos dice, ¿verdad?
honrar a padre y madre, honrarlos, guardarlos, protegerlos, cuidarlos, asistirlos, estar atentos en todo tiempo, en todo momento, lugar con ellos. Cuando los descuidamos en todo sentido, en su vestir, en su alimento, en su comida, en el afecto, estas cosas se ocurren con lastimosa mucha frecuencia. Un hijo necio roba el aprecio y el cariño de sus padres. Esto nos muestra la palabra que el que roba a su padre y a su madre dice que es malo, es igual y peor que aquel que asesina. Así es que Proverbios 20:20, por favor acompáñenme a ese texto. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20:20 nos dice la palabra, Proverbios 20:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre necio, insensato, todo lo disipa. ¿A qué se refiere esta preciosa palabra? Para que nosotros como padres, como hijos, repito, recordemos siempre cuánto entregaron nuestros padres por cada uno de nosotros, cuánto dieron por cada uno de nosotros. Pero el hijo necio desconoce. Y lastimosamente he visto tantas situaciones de estas, cuando los hijos, hoy incluso económicamente bien, en una posición estable, desconocen o ignoran por completo a sus padres. Les gritan, les ofenden, les lastiman, les profieren palabras inapropiadas, indebidas. Por favor, hijos necios, corrijamos esta mala praxis frente a nuestros padres. Que podamos honrarlos hoy en vida. Que podamos honrarlos hoy en vida, en apoyarlos, en bendecirlos en todo lo que se necesita, porque el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo, dice la palabra. Menospreciar a nuestros padres nos trae como tal una terrible consecuencia. Así es que un hijo sabio es aquel que recuerda el amor de sus padres. Un hijo sabio es aquel que recuerda que sin la vida de ellos hacia nosotros no estaríamos presentes en este lugar. Por lo tanto, mis amados hermanos, ya en lo que nos queda en los últimos minutos de la reunión de hoy, permítame solo concluir de la siguiente manera. Ustedes me pidieron ahondar un poquito más sobre este tema. Y si en algún hogar, en alguna familia que está aquí atento en la programación de Torah al Instante, hay esa situación. Amados, tenemos dos herramientas fundamentales como padres para atender este asunto: oración y ayuno. Aquí en Israel Casa Integral tenemos varias modalidades de ayuno. Sé que muchos de ustedes han participado en ellas. Oración por ayuno por el esposo, por la esposa. Oración y ayuno por nuestros hijos, por el hijo, por la hija. Oración y ayuno por nuestra salud financiera. Oración y ayuno por nuestra salud física. Oración y ayuno por nuestros matrimonios. Oración y ayuno por asuntos de carácter legal, trámites migratorios, etcétera, que se encuentran al día a día. Oración y ayuno por el emprendimiento, por personas que están en ese proyecto empresarial de empezar un proceso, de iniciar una actividad, de proyectar una nueva forma de subsistencia. Nada podemos hacer apartados de Hashem. Pero si en algún momento como padres hacemos un stop y decimos, ¿en qué momento mis hijos se me evaporaron de mis manos? ¿Será este el momento de decir, los voy a recuperar? Los tengo que recuperar. El mundo no me los puede quitar. El mundo no los puede arrancar porque no le pertenecen al mundo. Y para ello necesitamos entrar en una decisión delante de Hashem y recuperar lo que el enemigo nos ha querido quitar. El tesoro más importante, el tesoro más valioso que Adonai nos entrega de la vida, su salvación, pero el fruto de nuestra vida como pareja, a nuestros hijos. ¿Quién de nosotros alguna vez pensó en tener hijos y que el mundo nos los arrastre?
hijos perdidos en las drogas, en la perversión sexual, en la delincuencia, en las gangas, en las pandillas, en los movimientos, etc. ¿En qué momento nuestros hijos se perdieron? Y para decirlo en una manera muy simple, no se perdieron siendo adultos, ya maduros, se perdieron desde niños. En la educación que les dimos desde niños está el resultado de nuestros hijos en su edad adulta. Por eso la palabra que aprendimos en Proverbios 22, instruye al niño en su camino desde niños. ¿Cómo lo instruimos? Nosotros somos el reflejo, el testimonio verdadero de que nuestros hijos crezcan en el temor de Adonai, diciendo, mi padre es un hombre de fe. Mi padre es un hombre de testimonio. Mi padre es un hombre de integridad. Mi padre es un gran padre, un gran hombre, un gran esposo. Por lo tanto, mi padre y yo, por eso mi padre y yo somos uno. Dijo Adonai, quien a mí me ha visto, al Padre ha visto. Porque el Padre y yo somos uno. Somos un ejad. ¿Nunca estás con una Biblia en tu mano, papá? ¿Nunca estás en un tiempo de oración, papá? No esperes que tu hijo ore, ayune o adore si tú no das primero la medida de lo que esperas que sean también tus hijos. Amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, les reitero, por enviarme sus mensajes muy oportunos, muy interesantes. Gracias por compartir este tiempo de Torá al Instante a todos sus amigos y familias. Gracias por colocar ahí un me gusta. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Muy buen día. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.